Ya recibimos a nuestro invitado de la jornada, a quien damos la bienvenida. El economista Wildo González está con nosotros aquí en Piso. Wildo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Siempre contactamos con él vía Zoom, Domingo, hoy lo tenemos aquí de forma Sí, hoy presencial. estaba acá presencial. ¿Primera vez que venía a este nuevo estudio o ya? Primera vez que vengo a este nuevo estudio y de hecho es simpático que mencionar el tema por Zoom porque todas las veces que siempre me invitaban en la conexión de internet era Siempre terrible. tenemos algún Siempre problema. tenía un Sí. problema. O sea, Bueno, Sí. por acá por suerte no tenemos esos problemas y es cara a cara, entonces es más dinámica la cosa. sí, Y súper. comenzamos, Wildo, hablando del tema dólar. Está tocando un piso que extrañamente se da esta baja tan importante. Algunos analistas dicen, bueno, a veces sí ocurre, sobre todo después del primer trimestre del año, pero ya estamos como en la última etapa del año donde empieza a tener otro tipo de cotización, pero se mantiene en la baja. Bueno, por el tema del dólar es súper importante que tengamos en cuenta un tema que es súper nuevo para nosotros, Ujú. que pasó el tema este después de la desregulación esta que tuvimos en el mercado cambiario a finales de junio, comienzo de julio, donde se empezó a permitir que los no residentes puedan operar que en el mercado forward con mayor libertad. Sí. Eso hizo que de alguna manera pueda existir no movilidad de capitales per se, sino que los precios se ajusten de manera más rápida a lo que está pasando en los mercados financieros internacionales. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en todo lo que pasó este año, especialmente con la llegada de Trump y con toda la volatilidad que hubo, eh, todas las monedas de la región latinoamericana, exportadoras de commodity, tuvieron una montaña rusa de emociones, vamos a decirle, de movimiento. Y en cambio nosotros seguíamos plano en un nivel, nos habíamos depreciado un 7-8%, que era básicamente todo el resultado de lo que más o menos habíamos tenido los dos resultados consecutivos de balanza comercial negativo. Y bueno, entonces nosotros no nos movíamos. Entonces al final, ¿por qué no nos movíamos? Porque nuestro tipo de cambio al final terminaba resultando el flujo con el comercio exterior que siempre teníamos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no necesariamente ahora los no residentes transan más activos guaraníes porque no estamos viendo no residentes en el mercado de valores local, o sea, no mucho más de lo que ya hay, sino que lo que está pasando es que los no residentes sí le están poniendo un mejor precio ayudan a que el precio del dólar refleje mejor las condiciones de mercado. Entonces, para que el tipo de cambio baje de los 8.000 a los 7.000, casi 6.900 y alguito, que probablemente ya estamos ahora, se fueron dando una serie de eventos que fueron más o menos marcando. O sea, el primer evento grande fue el tema este de la subasta, lo bonos del Tesoro, que a todos nos sorprendió la cantidad de, el monto que entró básicamente y que el Ministerio de Economía no es que haya sido capaz, sino que haya entrado esa cantidad, porque era en un momento en el que, de hecho, el mercado todavía está con estrechez de liquidez en guaraníes, entonces no hay mucha gente que pueda poner una liquidez que está estrecha en bonos de largo plazo, entonces como que no cuadraba eso. Ahora, lo que sí cuadraba era más o menos el tema de los rendimientos, el tema de las tasas. Ahora, por el tema especialmente pensando con el diferencial de tasa que hay con la tasa de Estados Unidos, que siempre Sí. termina siendo referencia independientemente de lo que uno pueda mirar del fortalecimiento o debilitamiento del dólar. Entonces, al final, eso fue un tema que empujó el tipo de cambio hacia abajo por la entrada de dólares que hubo en ese momento. Después también el Ministerio de Economía ayudó un poco ahí con el desembolso que recibió el Fondo Monetario. Eso le dio sustento a la caída del tipo de cambio que hubo. Ujú. Y después se fueron dando una serie de condiciones de mercado que ya son más relacionadas a, uno, una especie de reposicionamiento local que hubo entre gente que se dio cuenta que el dólar podía llegar a bajar más y empezaron a botar dólares y empezar a comprar guaraníes. Eso exacerbó la estrechez de liquidez en el sistema, de hecho, ahí todo el mundo se están así como apuntando con el dedo, así casi como el meme ese del hombre araña, Al ¿no? Así como Spider-Man ahora están sí que se así todo. apuntaban todo así. Y nadie entendía qué es lo que pasaba, pero en realidad lo que estaba empezando a pasar era que el guaraní empezaba a reflejar más las condiciones del mercado. Entonces, más o menos desde ese entonces, más o menos, pongámosle mediados de julio más o menos, el tipo de cambio se está empezando a mover con pares regionales o de grado de inversión. Entonces, al final, lo que ahora está resultando con el tema del dólar, nosotros estamos teniendo un precio de mercado del dólar que deberíamos haber tenido probablemente hace mucho tiempo,
pero que no se estaban dando por estas restricciones en la fijación de precio que había el tipo de cambio. Entonces, al final, lo que nosotros ahora estamos teniendo es una apreciación que es bastante similar a lo que tiene el peso chileno, independientemente de los temas locales que tienen, el sol peruano, hasta el peso colombiano también, de alguna forma, el peso uruguayo. Y en general se tiende a mover mucho nuestro tipo de cambio, aunque con un poco más intensidad que el resto de los pares de grado de inversión de Sudamérica. Entonces, probablemente, si ustedes se fijan todas las mañanas, ven cómo se mueve el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio se mueve de la misma manera que ellos. De hecho, es bien simpático porque... Y de hecho, también algo que pasa también es que nosotros ya tenemos mayor cantidad de bonos de guaraníes emitidos en los mercados financieros internacionales. Sí. Y quieras o no, cuando se transan esos bonos internacionales, lo que se emitieron el año pasado, que tienen el vencimiento al 2031, que todo el mundo le dice el 31, le dicen, y el que tiene se emitió este año, el que al 2035, que todo el mundo le dice el 35, se transan más. Ahora, cuando se transan eso en los mercados financieros internacionales, el que compra eso siempre probablemente piensa quedándose, no probablemente hasta la madurez del título. Porque en los mercados financieros internacionales, por más que uno pueda irse largo, es decir, en una posición de años incluso, en un título, no necesariamente implica que se va a quedar hasta la maduración del título. Hasta el fin. Sino que probablemente el inversor lo que tiene es como un horizonte, en el que dice, bueno, mira, yo me entro en el título paraguayo y acá 3, 4 años, después me salgo porque yo pienso que en ese momento las tasas van a estar en tanto y el tipo de cambio va a estar en tanto. ¿Cuál era el problema que había antes? Especialmente lo pasaba al 31, que como no teníamos un mercado forward abierto para no residentes, el tipo de cambio implícito que se fijaba en eso era básicamente el tipo de cambio spot interbancario acá. Y eso a la gente de allá afuera, en los mercados financieros internacionales, a él se le rompía el negocio. No había posibilidad de que ellos puedan hacer forward. Ahora sí. Entonces ellos probablemente tienen un tipo de cambio implícito de acá 3, 4 años, y ese tipo de cambio implícito que está ahí, obviamente descontado, te cae en un tipo de cambio que refleja más las condiciones del mercado. ¿Vos por las personas no residentes te referís, no sé, a los nómadas digitales que están ahora viviendo acá en Paraguay, o personas que viven en otros países que deciden tipo comprar los bonos de Paraguay? Buena pregunta. Cuando digo no residente me refiero a inversores internacionales, gente que no vive acá, gente que probablemente que transa los bonos paraguayos, no sé, a través de cualquier de la bolsa americana o donde sea. Si al final todas las bolsas están interconectadas, nosotros supuestamente el año que viene vamos a estar ya interconectados a Euroclear y otro sistema de transacción para que los no residentes puedan venir a comprar, no sé, los bonos de la empresa paraguaya, más o menos, en el fondo, o sea, la que estamos transando acá. Pero refiero más que nada a eso. Y eso es lo que importa mucho, porque al final el tema es que los inversores internacionales, mueven tickets, se le dicen a los montos de las transacciones, o sea, grandes. Entonces son montos grandes comparados a lo que movemos acá diariamente. Entonces eso hace que de alguna manera un ticket grande que se mueva afuera te termina afectando el tipo de cambio acá. Ya. Ahora, un tema súper importante y mucha gente probablemente va a decir, eso es rarísimo, no es raro. En mi experiencia personal, tuve como 10 años de economista en el Banco Central de Chile, y en esos 10 años que estuve ahí me recuerdo haber escuchado, haber visto 3 o 4 situaciones, no en Chile, sino que en otros países, en las que desregularon su mercado cambiario, y eso terminó haciendo que el tipo de cambio afuera, que le dicen offshore, le termina afectando el tipo de cambio onshore. Entonces eso es algo que pasa en los mercados financieros internacionales. Solamente que esto como que pasó tan rápido, y la desregulación del mercado de forward, para mi gusto no fue por lo menos sociabilizado. A mí por lo menos no me llegó. Pero sí me llegan las invitaciones para la publicación de los nuevos índices. Cuando tengan el tipo de regulación sería bueno que avisen más rápido, ¿verdad? Para que no nos agarre mirando el techo, mirando el suelo, más o menos así. Y uno pueda de alguna manera también ubicarse en esa situación y en ese contexto. Y tomando en cuenta todo lo que dijiste, Wildo, esta tendencia de la moneda estadounidense actual, ¿va a continuar así? ¿Podríamos esperar de nuevo algunos picos o va a seguir en descenso? Mira, bueno, hay un tema del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio siempre es una variable muy endógena. O
sea, en términos como mío macro, si nos ponemos a pensar el resultado, el tipo de cambio del resultado del PIB, de la inflación, de la tasa local de política monetaria, de las condiciones financieras, de las Sí. condiciones internacionales. De condiciones internacionales me refiero a demanda externa, inflación externa, tasa externa, premio externo. Y todo eso se traduce en la balanza de pago y también todo eso termina resultando en el tipo de cambio. Entonces a veces acá, a mí me causa risa la gente en Paraguay pregunta el tipo de cambio, pero no te pregunta cuál es tu previsión de balanza comercial o de cuenta corriente, cuál es tu previsión de PIB. No, eso ya. Entonces, eso por ejemplo la gente tiene que empezar a acostumbrarse que eso es lo que va a resultar. Ahora, otra cosa también, el tema de que siempre menciono, el tema de que los economistas, ya lo que está súper documentado en la literatura, así como más académica, es que el tipo de cambio es una variable muy complicada de proyectar y que en general no hay ningún modelo que te asegure una proyección 100% efectiva del tipo de cambio, a diferencia de lo que pasa con la inflación, PIB y tasa, por ejemplo. Ujú. Ahora, dicho eso, sí podemos saber las tendencias. ¿Cuál es la tendencia que tenemos del tipo de cambio? O sea, nosotros estamos viendo que la Reserva Federal va a empezar a bajar la tasa, Sí. va a bajar la tasa de una manera más intensa de lo que pensábamos a comienzo de año. A comienzo de año nosotros estábamos viendo apenas un recorte en la tasa de la Reserva Federal y ahora estamos viendo 3 recortes para este año. De hecho, En octubre y en diciembre. octubre y diciembre. Y de hecho, si uno mira los futuros de los mercados financieros internacionales, para julio, agosto del año que viene, ya los mercados ven una tasa de la Reserva Federal en 3%. Entonces ahí se va a incrementar bastante el diferencial de tasa y eso va a hacer que el dólar se debilite a nivel global. Y ahí nosotros no vamos a escapar a eso. Y todo esto que se está dando ahora en Estados Unidos a nivel interno, de que el gobierno está paralizado, el gobierno federal está paralizado, ¿tiene también un impacto directo en lo que es el tipo de cambio acá o eso no están relacionadas las dos cosas? Sí, o sea que estuvo afectando, sí, afectó. De hecho, la parte corta de la curva de rendimiento americana estuvo como un poco subiendo un poco, pero no tanto. Para que la gente entienda que lo que es la curva de rendimiento es como los títulos de los bonos Ujú. del Tesoro americano. O sea, en este lado más o menos pensemos en que es tal porcentaje y acá están los plazos. Entonces uno va agregando los puntos y sale una curva. Entonces los economistas, como somos muy inteligentes, a la curva le llamamos curva, ¿verdad? Entonces eso en general se mueve así con con se mueve dependiendo de las condiciones del mercado. Sí estuvo afectando, sí, pero el tema es que el efecto es muy marginal. Y no es la primera vez que pasa. Con Trump pasó en 2018. Sí, 2018-2019. 2018 más o menos pasó. Y después también en los últimos 2, 3 años estuvimos como a punto de cerrarse. De hecho, incluso había algunas partes, por ejemplo, sí se cerraron en la época del gobierno de Biden. Eso le metió un poco de presión a las tasas americanas en dólares, pero eh, no es nada nuevo, vamos a decirle. Y es parte del escenario de una especie de posición fiscal un poco incómoda para Estados Unidos, que de hecho es parte también de lo que te explica algo que es interesante, pero que no le afecta tan directamente a la gente en su día a día, que es que las tasas a largo plazo en dólares están en niveles bien altos. ¿Por qué están en niveles bien altos? Porque obviamente, o sea, vos tenés una economía americana donde va más tasas. Entonces, Es como el gran problema que justamente el secretario del Tesoro está tratando de ver el tema, la gran cantidad de gente endeudada que hay en Estados Unidos. Es sí, como algo que todavía no pudieron solucionar. sí, pero ahí hay un tema, más que la gente endeudada, el tema de Estados Unidos, que tiene temas puntuales, especialmente con el tema de los créditos estudiantiles y otras cosas. Vos tenés que pensar más o menos que después de la crisis de 2008-2009 pasábamos un periodo en que las tasas de interés estaban a niveles muy bajos. Entonces eso hizo que muchas empresas, o sea, salgan a tomar deuda en los mercados financieros, e incluso países. Y ahí incluso nosotros nos volvimos sujetos de crédito, porque la tasa era más baja y no daba para pagar la cuota, vamos a decirle, y nosotros también salimos a emitir y entramos en los mercados financieros internacionales. Eso hizo más o menos que la posición fiscal tanto de países y los ratios de endeudamiento de empresas se vayan a las nubes. Entonces, en un momento en el que el mundo está en un proceso de consolidación, sobre los países fiscales específicamente y de las empresas un poco más de contención de niveles de deuda, nos agarró el COVID y ahí eso Sí. reventó todo. Entonces ahí estamos en otro mundo básicamente
Y ahora el tema nomás que también tenés que pensar es que, por ejemplo, para los países especialmente, siempre hay una especie de regla en que cuando la tasa de interés está por debajo de tu nivel de crecimiento potencial, es súper conveniente tomar deuda. Es mejor financiarse a través de deuda que impuestos, por ejemplo. Ujú. Entonces eso hizo que muchas economías en esa década hicieran eso. Ahora el tema nomás es que ahora ya no es más tan conveniente, porque ahora estamos en un periodo de bajo crecimiento, especialmente post-COVID. Ahora, Wildo, ¿el dólar sigue siendo una moneda importante como reserva o ahorro, tomando en cuenta que hoy ya tenemos también otros elementos como criptoactivos, el oro que se está potenciando muchísimo, está volviendo a ser interesante como reserva? ¿Cómo se posiciona, cómo queda el dólar ahí? Bien, el dólar en el corto plazo y en el mediano plazo es muy poco probable que pierda el rol que tiene. Ujú. De hecho, el cambio, el debilitamiento en la en una moneda, algo que no se ve de manera repentina, sino que algo que pasa sin que la gente se dé cuenta. Probablemente ninguno de nosotros nació cuando la libra dejó de ser la moneda de referencia en el mundo y empezó a ser el dólar, Exacto. y eso es algo que no se dio de manera repentina, Ujú. sino que algo que se dio de manera así como paulatina y que fue algo como natural, no fue algo que fue brusco. Ahora por el tema de los otros activos, por el tema del oro, sí, mucho más países están dejando de posicionarse en bonos del Tesoro americano y están empezando a posicionarse más en oro, inversores también. Entonces eso hace que sea un poco más, o sea, debilite un poco más la posición del dólar. Ahora por la relación del criptoactivo y todas las demás cosas, yo particularmente tengo mis aprensiones. O sea, yo no considero que eso sea algo razonable en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Pero obviamente las monedas digitales van a haber, pero siempre y cuando quien sea que emita. O sea, obviamente los países van a llegar a tener emisiones, pero van a ser países. Sí, y Pero, justamente como que rompe con la idea de la criptomoneda, porque la idea de la criptomoneda es que sea algo descentralizado y que el Estado no tenga nada que ver. sí, y vos sabés que ahí hay algo, por ejemplo, que la gente no entiende. Todas esas cosas pasan a través del sistema. Ujú. O sea, no hay alguna forma de que vos evites el sistema. Entonces, ¿y cuál es la gracia de evitar el sistema si vos querés aprovecharte del sistema para quitar rendimiento? O sea, si vos querés evitarte el sistema para que no esté en dólares, sí, anda a comprarte un terreno. Sí, O sea, como tipo más seguro, ¿verdad? más Algo seguro. Sí, tangible que poder algo ver. que puedas tocar Algo por lo menos, tangible que ¿verdad? puedas tocar, ¿entendés? De Sí. hecho, incluso la gente vea en Netflix, hay un montón de casos de estafa en caso de tema de cripto, pero me disculpan la gente de cripto, ¿verdad? Pero Ujú. ahí está el ejemplo que hay que ser muy prudente en eso.